en esta etapa y también en la anterior. A ver, sí, y en la que seguirá y todo. Vale, cedemos la palabra a la maestra Lim. Gracias, Blanca. Gracias por estar aquí. Antes que empezar, me gustaría hacer algunas aclaraciones, ¿no? En el cartel tienen otro título que a mí en lo personal me hubiera encantado así haber llegado a ese título, ¿no? Con lo que he estado investigando. Desafortunadamente también les pido una disculpa porque apenas son avances de la investigación, no puedo decir ya queda concretado mi periodo de 60-79. Sobre la marcha me doy cuenta que me falta muchísima información todavía, ¿no? Y no porque no la sepa, sino más bien porque está muy complicado esto de andar buscando en revistas, en periódicos, en diferentes fuentes que muchas veces no, como diseñadores tal vez no estamos tan familiarizados a hacer ese trabajo de investigación bajo esa metodología, ¿no? Entonces, pues lo que me he dedicado más bien ha sido como a recopilar toda esta información y apenas a irla ordenando y a irla administrando un poco, ¿no? Y sobre la marcha me ha gustado muchísimo este proyecto porque he encontrado cosas fascinantes, ¿no? O sea, yo cada día que encuentro un dato nuevo voy y necesito contárselo a alguien, ¿no? Y entonces bombardeo a la maestra Alvarado a cada ratito de, y es que entonces, ¿no? Y de pronto también mi papá así como que ya también me ve con cara de, ya, otro mueble, otro inmueble, no, ya, ¿no? Pero surgen muchas dudas, ¿no? Entonces lo que sí quiero aclarar es que no es un periodo que para mí esté todavía concretado, que esté cerrado, ¿no? Me faltan datos que también son muy valiosos e importantes que apenas estoy empezando a procesar y a ordenar, ¿no? Pero espero que les sea de interés y que les sea de su agrado y con toda libertad, si alguna fecha, algún dato se me pasa, ¿no? Aquí frente a los doctores arquitectos, por favor, sírvanse a hacer la corrección, ¿no? Yo voy a hablar de 2 décadas de cambios en la vida cotidiana y un poco mencionando también lo que decía el doctor Revueltas de son cambios y son transformaciones, ¿no? O sea, la década de los 60, la década de los 70, los cambios son muchísimos y en el caso de la vivienda multifamiliar, ¿no? O los espacios de vivienda que yo estoy estudiando, los cambios tal vez no son tan evidentes o tal vez no son tan significativos si yo hubiera vivido en los 60 o si hubiera vivido tal vez en el 70, ¿no? Porque realmente de un año a otro, pues pocos son los avances, pero cuando los vamos sumando, ¿no? Se van siendo y van siendo mucho más evidentes o mucho más grandes, ¿no? La vivienda multifamiliar me interesa, me llama mucho la atención, sobre todo por lo que también comentaba el doctor Bárcenas acerca de la arquitectura, de este reflejo de la cotidianidad, del hacer mismo, en el día a día, ¿no? Nos ofrece una serie de imágenes que a mí en lo particular me parecen muy importantes como para plantear mi marco de estudio, para plantear el lugar que voy a estudiar, el entorno de lo que me está hablando y me está diciendo el espacio, para encontrar los objetos que habitan en ellos, ¿no? Como diseñador industrial, mi fuerte o mi gusto es más bien por los objetos, más que por los espacios, pero me parece muy importante hacer esta investigación para encontrar la referencia de dónde se ubican estos objetos y que la arquitectura finalmente se convierta en esa imagen en el tiempo que nos da estos momentos que se mezclan, que se tejen, que permanecen y que finalmente cambian, sí, pero mucho más lento que los objetos, ¿no? Se convierten en esa referencia del pasado vivo y que funciona como un documento que nos permite entender y sobre todo a mí estudiar el sentido social y humano de lo que pasó. Así pues la evolución de la casa a través de la historia del país, ¿no? Nos muestra los factores fundamentales de la conformación del espacio. Y algo que me he dado cuenta que tal vez para los arquitectos o para los doctores en arquitectura es muy evidente, pero para un mortal diseñador industrial no lo es, ¿no? Es
que finalmente la casa, la vivienda de la década de los 60, siendo funcionalista, también va a proyectar objetos funcionalistas, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando, comprobar y corroborar si estos objetos en verdad corresponden a la arquitectura y aprender a leer a los objetos para ubicarlos en los espacios, ¿no? Porque muchas veces como diseñadores industriales hacemos el análisis del objeto, pero no vemos el análisis en el sistema, en el espacio. Y a mí me parece muy interesante o importante hacer esta conexión, porque evidentemente de lo que he encontrado no hay nada, ¿no? Así de pronto, después de revisar varios y varios libros y varias revistas, hay un mueble, ¿no? Una silla, un sillón, una lámpara, pero difícilmente dice quién la hizo y más difícilmente en qué año. Entonces, a mí lo que me interesa mucho de esta investigación es cómo la arquitectura finalmente nos va a hablar y nos va a decir ese espacio, nos va a narrar, contar lo que sucedió, ¿sí? La imagen que estoy buscando, para extenderme y explicar los objetos que existieron en ese lugar, ¿no? Y empezar a ubicarlos, ¿no? Tal vez empezar a catalogarlos, tal vez empezar a ordenarlos, pero también empezar a estudiarlos, ¿no? Porque evidentemente no hay una historia del diseño industrial en México completa. Se ha estado haciendo poco a poco y muy despacito. Bueno, en el periodo que a mí me toca investigar, o que ahora me dedico a investigar, a buscar, ¿no? La participación del Estado va a ser fundamental, ¿no? Un poco lo que ya mencionaba el doctor Bárcenas, va a generar o se va a convertir en el organismo que ordena, ¿sí? Y regula, y de alguna manera también en el promotor que atiende a la necesidad del problema de la vivienda. El problema de la vivienda en México es tan antiguo o tan remoto, ¿no? Que podríamos encontrarlo siempre. Pero justamente en la década de los 60 se hace mucho más evidente cuando varios estudios, inclusive por los mismos arquitectos y algunas instituciones, deciden hacer investigación en cuanto a cuál es esa diferencia demográfica, cuál es la necesidad real que existe de estos espacios de vivienda y cuáles son las características que deberían de tener, ¿no? Claro, evidentemente, por cuestiones políticas, económicas, ¿no? De lo que ya vimos un poco con tal vez lo que explicó el doctor Revueltas, esos espacios finalmente tienen también muchas limitantes de carácter político y económico, ¿no? La incorporación de la tecnología va a ser también un factor fundamental, ¿no? Y vamos a empezar a encontrar ya mucho más evidente una influencia de la arquitectura europea, de la arquitectura funcionalista, a través de los materiales, a través de la estructuración, pero sobre todo muy interesante o muy importante es este concepto nuevo de vivienda que finalmente ofrece y cuenta con todos los servicios de la modernidad. Y habría entonces que definir, ¿no? Como bien siempre me cuestiona la maestra Alvarado, ¿qué es modernidad, ¿no? Pero creo que eso a mí no me toca todavía. Entonces, lo que estoy buscando más bien es generar este concepto de multifamiliar. Los primeros multifamiliares, ya lo explicaba en el periodo anterior, ¿no? En los 50, 60, surgen no en el 49 como pensaríamos con Mario Pani y el multifamiliar Miguel Alemán, ¿no? Sino los primeros multifamiliares pagados por el Estado son el Buen Tono, ¿no? Los que veíamos en la calle de Gaona, que datan de 1917, creo, ¿no? O 1912, una cosa así. No estoy muy segura, precisa en el dato ahora, pero son de los primeros espacios multifamiliares que empiezan a tener ya las características de una vivienda comunitaria, de una vivienda para compartir el espacio, pero que finalmente reúne y administra muy bien el lugar, ¿no? La idea ya del multifamiliar para la década de los 50 se empieza a tener justamente con el desarrollo urbano y el proyecto de urbanización que plantea Pani en el 52, ya consolidados los multifamiliares, tanto el presidente Alemán como el presidente Juárez, una idea de una planeación urbana para el desarrollo
en función de ofertar los servicios básicos o los servicios que debería contar este tipo de comunidades. No es que esté haciendo barrios chiquitos, ¿no? Eso me queda clarísimo, pero tampoco está pensando en que va a resolver el problema con un edificio. El problema es mucho más grande que eso, ¿no? Y entonces en la década de los 50 vemos varios unidades habitacionales generadas, patrocinadas por el Estado, pero también patrocinadas por la industria privada, ¿no? Son las empresas, son las industrias las que de alguna manera buscan que sus trabajadores tengan y gocen de estos beneficios que podría llamarse en su momento calidad de vida. De 1930 a 1960 hay varias condiciones socioeconómicas importantes, lo que ya revisaba y exponía en una ponencia anterior, en el periodo anterior la maestra Alvarado, este modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Característico por tener un proceso sostenido de concentración industrial, lo que evidentemente va a tener consecuencias en el desarrollo urbano y tecnológico de la ciudad. Finalmente se proyectará en la vivienda, ¿no? Porque este crecimiento urbano lo vamos a ver en cifras que se vuelve exponencial en la década de los 50 y bueno, ahora que he analizado los 60s y 70s se mantiene, ¿no? Tiene una tasa de crecimiento del 5% el desarrollo urbano, que es muchísimo, o sea, muchísimo si cuentan que son millones de personas las que se van integrando día a día al contexto urbano. Y que evidentemente será la industria, ¿no? la parte atractiva de esa transformación o de esa migración a la urbe. Entre 1950 y 1970 el crecimiento urbano coincide justamente con este proceso de industrialización concentrada y de alguna manera el fenómeno de formación de estas grandes metrópolis. Finalmente se logran producir bienes de consumo duradero e intermedio y el crecimiento en el sector industrial permanecerá, ¿no? O fluctuará del 6 al 8.1% anual. Que bueno, si lo comparan con cómo empiezan después en los 80s o cómo viene esa caída y ese declive, se vuelve espeluznante, pero todavía hasta los 70s podemos tener un auge económico, ¿no? Que finalmente también se va a ver proyectado en la arquitectura. Y estudiando un poco a los arquitectos, que son personas muy interesantes, ¿no? Sobre todo en la manera de escribir, en la manera de narrar la historia, he encontrado cosas interesantes o curiosas que ellos mismos tal vez no evidencian por su propia disciplina, pero que para mí han sido como muy relevantes e importantes dentro de reunir como todos estos elementos para entender lo que sucede, ¿no? Una arquitectura funcionalista o principalmente funcionalista racional, ¿no? Una arquitectura monumental y evidentemente lo que comentaba el doctor Revueltas, ¿no? Un sentido de nacionalidad muy fuerte que se va a ver proyectado en varios edificios. La generación, así como a grandes rasgos para plantearles el esquema de cómo está económicamente, ¿no? Vean el crecimiento, ¿no? del Producto Interno Bruto que finalmente se mantiene estable por lo menos hasta el 72 en un 34%. Y con el modelo económico del desarrollo estabilizador se propicia el cambio a las fuentes de trabajo. Por eso decía de esta migración tan significativa hacia la industria. ¿Por qué? Porque finalmente es la que se va a mantener, la que se va a permanecer, ¿no? El campo proporciona el 2%, mientras que la industria y la manufactura el 25% cada una del Producto Interno Bruto, 1960-1970. La oferta que hay de servicios finalmente resuelve momentáneamente la demanda de empleos y vamos a tener también una población de jóvenes, principalmente menores de 34 años, ¿no? Que trabajan, pero también una población fluctuante todavía del 12% de jóvenes menores de 34 años que no tienen una probabilidad o una posibilidad de empleo. Bien dice el doctor Revueltas, ¿no? La literatura será nuestra referencia para construir estos escenarios, ¿no? Pero también la literatura en esa época va a transformar la óptica principalmente de la sociedad, de una clase media. Una clase media que le va a ayudar a liberarse de estos puritanismos
sexuales religiosos y que le va a dar y lo va a convertir, a mi parecer, en una persona mucho más crítica, pero también mucho más demandante. Las organizaciones sociales, no solamente a nivel sindical, sino también a nivel de familia, van a cambiar de alguna manera estas estructuras sociales y evidentemente va a haber todavía ese sentido, ¿no? Ese sentimiento de esperanza en lo que será la explotación petrolera, ¿no? El que finalmente crece en un 4%, bueno, perdón, crece 4 veces más que en otros años, y en eso se mantiene la esperanza de esta clase media, ¿no? Finalmente la explotación del petróleo, la venta del producto nos va a llevar a un mejor momento, ¿no? Económicamente, socialmente, ¿no? El aumento del crédito externo también va a ser muy significativo y entonces va a ser una parte donde el indicador de la participación del Estado va a mantener esta inversión y principalmente una infraestructura básica, ¿no? Estamos hablando de la generación de hospitales, escuelas y sobre todo vivienda. Pensando en una acumulación de capital que para 1960 y 1970 esta urbanización va a dar un total de 48 millones de habitantes. O sea, a 1970 la ciudad creció 6 veces, doctor, 5 veces, lo que empezaba a crecer en la década de los 50, ¿no? Y ahí lo podemos ver, ¿no? Del 60 tenemos 35 millones de habitantes, para 1970 48, la población urbana crece, ¿no? Es del 58.7% con un crecimiento casi del 4% y que se va a mantener, ¿no? Por lo menos hasta 1980. Curiosamente, la provincia también empieza a crecer, entonces no es solamente la urbe, sino también son más bien estas concentraciones urbanas de la migración del campo a las ciudades. El caso de Guadalajara, Cuernavaca, Tijuana, Tampico, que finalmente se van a convertir en centros urbanos con migraciones mucho más significativas que la misma capital, ¿no? Y a mí, bueno, después de revisar como esta parte del contexto, ¿no? Puedo decir o puedo plantear que el hogar finalmente se convierte en ese medio de la organización de los procesos, de reproducción de la vida cotidiana. Se define entonces, como lo menciona González de la Rocha, como el ámbito social en el que se organiza la vida cotidiana de los individuos. Por eso, y mi interés, ¿no?, por estudiar estos espacios de vivienda, y de vivienda no unifamiliar ni plurifamiliar, sino de vivienda multifamiliar. ¿Qué encontramos en estos espacios? ¿No? Mobiliario, utensilios, electrodomésticos, accesorios para el aseo, para la limpieza, el entretenimiento, el ejercicio, por mencionar algunos, ¿no? Pero evidentemente esto es lo que yo estoy buscando y esto es lo que estoy buscando a través de entender o de estudiar estos espacios en la arquitectura, ¿no? ¿Cómo son estos objetos? ¿No? ¿Qué dicen este tipo de objetos? ¿Por qué existen? ¿Por qué son de este tamaño? ¿Por qué son de estos colores? ¿No? Y entonces el análisis, pues creo que se empieza a complicar cada vez más, porque si de la información de la arquitectura, como les cuento, hay poco, ¿no? Bueno, llegar y aterrizarlo a pensar cómo son estos objetos, hay casi nada. La década de los 50 se caracteriza por una contrastada realidad social en la sociedad, ¿no? Una búsqueda de expresión de la identidad cultural, ¿no? Ahí tenemos los dos casos, el caso del multifamiliar de Pani del 49, ¿no?, abierto hasta el 51, sabrán cuál es, ¿no?, el presidente alemán, y el otro, el multifamiliar del presidente Juárez, inaugurado en 1952. Son los íconos justamente de esta década, de esta contrastada realidad de la sociedad mexicana, y que finalmente, pues ya leyendo las historias y leyendo las narraciones que hace Pani de cómo costó trabajo convencer a que la gente, ¿no?, se fuera a vivir al multifamiliar, ¿no?, fue realmente muy, muy complicado, ¿no? O sea, se les ofertó, prácticamente se les
no regalaba, porque no son viviendas que se ofertaron a la venta, eso es muy importante destacarlo. La vivienda del Estado no se vendió hasta el 76, ¿no? Se mantuvo en alquiler. Solamente la vivienda que fabricaba o que producía la privada, la industria privada, era la que se podía comercializar, pero mientras la del Estado estaba en alquiler o en un subarrendamiento, ¿no? O sea, no había manera de… Y convencer a la gente, ¿no?, de que era la modernidad, ¿no? El edificio del presidente Juárez fue realmente un verdadero logro, y creo que ahí sí las campañas publicitarias tuvieron mucho que hacer y que ver, ¿no? Buscando y encontrando en algunas revistas, el caso de la revista Arquitectura de México, que publicó Pani desde el 35 hasta prácticamente el 82, 83 me parece, encontré este artículo que hace Reuk acerca de un análisis de cómo debe ser la arquitectura, pensándola en función de qué, ¿no? Pensándola y haciéndola un ejercicio muy simple y elemental, ¿no? Números de familia, pues un hijo o 7 hijos, ¿no? Estamos hablando de 1950, estos artículos se publican en 1960. El espacio que debe haber, ¿no? Los elementos que deben considerarse, digo, perdón, tal vez no se nota muy bien, ¿no?, pero es el tipo de camas, el tipo de baños y los servicios sanitarios que debe contar, ¿no? ¿Cuántos lavabos, cuántas regaderas? 3 lavabos, 1 regadera, ¿no?, con 5.8 habitantes, ¿no?, miembros de la familia. Entonces, con eso se pueden ir dando idea de que sí había, ¿no?, ya una planeación urbana para decir cuánto es lo mínimo que necesita, ¿no?, la sociedad mexicana en un espacio para vivir dignamente. Y eso es finalmente lo que está pensando, lo que está planteando, lo que está de alguna manera promoviendo el Estado y buscándolo con esta arquitectura principalmente funcionalista. El Estado, buscando reflejar un espíritu contemporáneo y de progreso, ¿no?, y que finalmente con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos se van a establecer muchos lazos, ¿no?, o se van a estrechar más bien estos vínculos amistosos y políticos, ¿no? Viendo, no sé si los han visto, estos documentales que publicó la UNAM acerca de estas décadas, ¿no?, los periodos del 70, 74, 75, 79, mucha de esta información a mí me sorprendió, ¿no? O sea, creo que López Mateos es el presidente que más veces salió del país y que fue a recorrer todo el mundo promocionando un país que decía otra cosa. Una nueva imagen, una imagen de equilibrio, de estabilidad económica, aún cuando la realidad pues era muy distinta, ¿no? Al parecer la Guerra Fría sería un momento de prosperidad para todos y México se pone de moda, es lo que busca López Mateos, ¿no?, a nivel internacional, principalmente con el cine y la música. Digo, ya nos los dirán nuestros compañeros Laura y el doctor Aceves, ¿no?, acerca de cómo es esta vinculación y cómo finalmente se convierten en los mecanismos que sí me queda claro que son mecanismos de expresión y de comunicación hacia el exterior. Como bien mencionaba el doctor Revueltas, ¿no?, Acapulco se pondrá en boga, ¿no?, y se convertirá en uno de los lugares más visitados internacionalmente, ¿no?, y fue mucho por, yo creo, ¿no?, asocio que puede ser por esta promoción que le hizo justamente López Mateos, ¿no? Pero no todo es maravilloso, ¿no? No todo está tan lindo y tan bonito como lo planteaba el presidente en ese momento, porque puesto que el salario mínimo es casi de $1, ¿no? Para 1963 ya es casi de $2, casi, ¿no? Y casi nos alcanza para comprar un traje, ¿no?, un traje de vestir con el salario de un mes. Y entonces se pueden dar también idea de cómo tendrían que ser esos objetos, ¿no? Objetos o prendas que tal vez duren mucho más tiempo, porque evidentemente no va a comprar un traje diario, ¿no?, o cada semana, ¿no? Era un lujo tal vez estrenar un vestido cada día de la semana, ¿no? Y mi mamá me cuenta cómo su abuela, justamente en esa época,
ella estrenaba vestido todos los domingos, ¿no? Porque su abuela le cosía un vestido para estrenarlo. Bueno, imaginen lo que podía significar eso, ¿no? Yo me adelanto, ¿no? Tal vez todavía es muy prematuro hacer como este tipo de reflexiones o este tipo de análisis, pero es como yo voy percibiendo acerca de lo que voy encontrando en esta investigación. Evidentemente el país se está transformando a una sociedad de masas, ya lo vimos con el crecimiento por años, ¿no? Del 60 al 65, ¿no? En millones por las conglomeraciones en la urbe. Cada vez son más los problemas de vivienda, ¿no? Trabajo, ingreso, alimentación, educación, evidentemente son consecuencia de todo lo que está sucediendo en el contexto, pero en el caso de la arquitectura, o más bien del desarrollo urbano, hay 4 factores básicos, ¿no? Para el proceso del desarrollo urbano: suelo, infraestructura, vivienda y crédito. Fundamental, ¿no? Parece muy obvio, digo, yo sé, dentro de la arquitectura, tal vez así se piense, ¿no? Yo como diseñador industrial, pues sí pienso que finalmente si estoy buscando que la arquitectura sea el centro de reunión o el punto clave, pues evidentemente suelo, infraestructura, vivienda y crédito son los elementos que van a eslabonar, ¿no? Que van a conectar al desarrollo y el crecimiento urbano. El fenómeno de explosión demográfica se va extendiendo a las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades medias, y el problema empieza a adquirir nuevas dimensiones. Uno de ellos fue el desempleo, otro fue el subempleo, ¿no? O sea, la gente que finalmente no tenía solamente un trabajo, ¿no? O comerciantes que trabajaban jornadas extenuantes, pero evidentemente no son personas que puedan pagar el suelo urbanizado, ¿no? Y entonces el Estado lo que va a ofertar es justamente este modelo de arrendamiento. Es decir, no es tu vivienda, te la vamos a proporcionar, va a ser un espacio que tú vas a vivir en él, ¿no? Y se establecen ciertas reglas y ciertas condiciones que finalmente solamente cada una de las instituciones va a ir planteando. Son muy similares entre sí, ¿no? Tanto las instituciones crediticias como las que fomentan la construcción arquitectónica, las que irán formando sus propios criterios de asignación, ¿no? Porque a la mera hora nadie quería ir a vivir al presidente alemán, pero se abre en septiembre, en marzo del siguiente año, ¿no? La demanda es tal de que toda la gente quiere vivir ahí, que finalmente Juárez se habita antes, ¿no? Antes de que sea terminada prácticamente la obra o que sea concretada y entregada. Entonces, por eso Juárez van a ver que se posterga, o más bien se va terminando por etapas, porque la demanda empieza a ser cada vez mayor y la gente empieza a buscar este apoyo que el Estado finalmente había puesto por ley que debía otorgar a sus trabajadores, ¿no? Dentro del contexto o dentro de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Podríamos encontrar diferentes modelos o diferentes, no sé si es topologías, sí, topologías, sí, de lo que hablan y de lo que dicen justamente los edificios, ¿no? Se construyen y se inauguran centros de salud, el caso del Centro Médico, el caso del Hospital 20 de Noviembre, instituciones públicas, ¿no? Como Zacatenco, el Politécnico Nacional, el Museo de Arte Moderno en el 63, que será todo un ejercicio de una arquitectura funcionalista, racionalista, pero evidentemente buscando que la plástica sea un elemento central en el espacio, ¿no? Con su domo, con su distribución en las salas, y el Museo Nacional de Antropología, que bueno, no hay mejor ejemplo para denotar esta parte de la arquitectura monumental con un sentido o con un espíritu nacionalista, ¿no? Que finalmente Ramírez Vázquez ya para el 64 lograría consumar como parte del estilo arquitectónico. Y evidentemente uno de los edificios que rompería muchos de estos esquemas es, o que evidenciaría más este cambio, la Torre de Banobras, ¿no? O posteriormente denominada como la Torre de Banobras, en 1964. ¿No? El Estadio Azteca, terminado unos años después, y Antropología en el 64. Finalmente,
el presidente ha consolidado todos sus proyectos, México es conocido en casi todos los países del mundo y políticamente, bien o mal, no lo sé, yo creo que más mal, ¿no?, le hereda la presidencia a Díaz Ordaz. La Ciudad de México entonces inicia ya una carrera contra el tiempo, ¿no?, el tiempo, y se empieza a acelerar todo, la construcción, la producción, el intercambio, el comercio, la vivienda, la vida en realidad se empieza a acelerar, y se empieza a acelerar bajo una dinámica mucho más acelerada, mucho más rápida, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la ciudad? Ser la megalópolis del futuro, ¿no? Y entonces vamos a ver que se inicia la construcción ya prácticamente del Estadio Azteca, una remodeladita, ¿no?, un ordenamiento a Chapultepec, la construcción del viaducto, del anillo periférico, pero evidentemente también habría que analizar y pensar, ¿y tenemos los automóviles suficientes y necesarios para utilizar estas vías? Pues no, y evidentemente se construyen bajo proyectos de desarrollo urbano a una proyección mucho más larga de lo que en el momento tiene o es el problema como tal. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la alberca olímpica, el gimnasio olímpico, la torre de oficinas de Celanese, ¿no?, el Palacio de los Deportes, proyecto de Félix Candela, y otra parte de la arquitectura de la nueva topología del desarrollo urbano, ¿no?, Plaza Universidad, ¿no? Me parece que Plaza Satélite es antes, ¿no?, antes que Plaza Universidad. No, 71, ok. Plaza Universidad, ok. Y una foto que me encontré en internet, ¿no?, y que me gustó porque así me lo imaginé, ¿no?, porque así pensé que podía ser el Banco Nacional Hipotecario Urbano de Obras Públicas, ¿no?, impronunciable, ¿no?, pero que sería justamente la sede el promotor para todos estos proyectos, o para muchos y grandes de estos proyectos, conectando justamente los recursos con la materialización, ¿no? Bueno, ¿quiénes son instrumentos e instituciones? El principal es el Estado, y finalmente es el que va a construir la mayor cantidad de viviendas, ojo, para el alquiler, no es para la comercialización, ¿no? Y enfocándose no en un sector de una clase alta, sino más bien en sectores de medianos y bajos ingresos. Al menos se está pensando que el sistema financiero de vivienda atienda a la población de 2 a 4 veces el salario mínimo, ¿no? Y la construcción de la vivienda de interés social va a estar se van a destinar 2 fideicomisos del Banco de México, ¿no? Uno es FOBI, para el ahorro de las instituciones de depósito, es decir, el que va a ser el administrador de los recursos, y el otro fideicomiso es FOGA, que es el garante de la recuperación de los créditos, ¿no? O sea, el que se va a encargar de convertirse en esa garantía, en ese elemento de seguridad o de credibilidad, ¿no? FOBI finalmente va a otorgar entre el 65 y el 70 a la banca privada, y ojo, es para construir vivienda unifamiliar, no son principalmente multifamiliares. 74.731 viviendas, no solamente en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de México, el área conurbada y los principales centros urbanos del país. Paralelamente, con recursos propios, va a construir 15.572 viviendas, es decir, con lo que va a empezar a recaudar, ¿no?, va a poder promocionar su propia vivienda. Se ofertaron los servicios de exención de impuestos, y entonces también las condiciones y las garantías van a cambiar, sobre todo para un modelo, yo diría, de protección a los inversionistas, ¿no? Un incentivo en la reducción o en la exención de los impuestos, y un dato curioso es que se va a modificar la Ley General de Instituciones de Crédito para que los bancos puedan destinar hasta el 30% de sus pasivos en cuentas de ahorro únicamente para generar vivienda de interés social. Si lo venden, si lo comercializan, bueno, será suyo, pero que lo puedan hacer, es decir, lo que el banco recaude,
va a ir destinado a vivienda de interés social. Mecanismos que finalmente el Estado va a controlar, va a generar, mecanismos que van a generar también políticas y evidentemente van a tener consecuencias sociales, ¿no? Con nuevas modalidades en la tenencia de los inmuebles y la modificación sobre la legislación en materia de uso, a mediados de los 50, ya se va a introducir o se va a integrar la figura del condominio y va a posibilitar entonces la construcción de estos multifamiliares para ser comercializados. Y algo que pues tal vez, no sé si a ustedes les haya sucedido, pero a mí buscando, pues al principio decía, no, pues todos son multifamiliares, ¿no? O sea, en realidad vivienda multifamiliar, edificios, pues hay en todos lados, ¿no? O sea, si vamos definiendo y si vamos acotando qué es en realidad la vivienda multifamiliar, ¿no? Vamos a encontrar otro tipo de características u otro tipo de elementos, no solamente en su imagen o en su plástica, sino también en su contexto social, contexto económico. El sector privado principalmente va a desarrollar vivienda unifamiliar, ¿no? Pequeños fraccionamientos, como el caso de conjuntos habitacionales de viviendas de una casa, con 2 habitaciones, un baño y una pequeñísima estancia, ¿no? Lo que hoy tenemos de modelo de casas G o casas Beta, todo ese modelo de vivienda unifamiliar, ¿no? De un solo nivel, y de alguna manera conjuntos departamentales y multifamiliares, pero van a estar enfocados principalmente a otro sector, ¿no? Una clase media, media alta. Mientras que el sector público, pues sí se va a dedicar mucho más a hacer conjuntos tanto unifamiliares, multifamiliares y los mixtos. ¿Cuáles son los mixtos? Alguien dirá, ¿y esos qué? ¿Cómo son? ¿No? ¿Qué tienen? ¿No? Pues tienen de los dos, tienen viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares. El caso, por ejemplo, de Unidad de Independencia. Unidad de Independencia que tiene en su mayoría, ¿no? Son 827 casas, ¿no? 3 edificios de departamentos, pero departamentos de lujo, ¿no? Y al menos 39 edificios que son multifamiliares, pero son solamente de 6 pisos, o sea, bajitos, chiquitos, que no alteren, que no modifiquen demasiado el espacio. Una de las colonias que se va a gestar o que se va a generar dentro del sector privado es la colonia El Reloj, ¿no? Con una vivienda unifamiliar de 1 y hasta 2 niveles, pero sobre todo también la comercialización de los lotes. Y entonces aquí es donde empezamos a ver la pluralidad, ¿no? O sea, la diversidad, porque la gente empieza a conectar, empieza a hacer, empieza a decir, pues yo quiero que mi casa que tenga 2 habitaciones y un jardín, ¿no? Mi jardín propio. Pero la colonia El Reloj justamente está pensada con andadores peatonales para evitar y generar estos espacios privados que de alguna manera se empiezan a compartir con el resto de la comunidad. Y entre 1960 y 1970 la vivienda comunitaria unifamiliar va a estar enfocada principalmente en el sector privado a un nivel medio y alto, aprovechando sobre todo el nuevo régimen de condominio. Instituciones, ¿quiénes son? El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ¿no? La imagen que les enseñaba antes, la Dirección General de Pensiones Civiles, ¿no? que en el 65, más bien se va a convertir, perdón, en el 59 se va a convertir en el ISSSTE, el IMSS, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Departamento del Distrito Federal, ¿no? La Dirección General de Pensiones Militares en el 55 y Pemex. Y aquí es donde yo ya empiezo a tener una gran cantidad de vacíos, porque de estos pues es como muy relativo, mucho más fácil encontrar información, pues son instituciones del Estado, pero del Departamento del Distrito Federal, de la Dirección General de Pensiones Militares y de Pemex, cero información, ¿no? O sea, digo, todavía no me he ido al archivo de Pemex, ¿no? Pues seguramente ahí encontraré todo eso, pero mientras no es como algo que se difunda, ¿no? Entonces no hay como tan asequible la información. Uh-huh. Y curiosamente, ¿no? Ahora que lo veas en cifras, los sindicalizados de Pemex son los que mejores prestaciones en cuestiones de vivienda tienen.
porque son a los que les ofertan para la compra, para el alquiler, y no solamente de una, sino de hasta más de 2 viviendas, ¿no? Oh, sí, directamente, sí, sí. Entonces, ahí hay ya un planteamiento de cifras, ¿no? Cantidades de cuánto es la oferta, ¿no? La demanda de vivienda para 1970, la diferencia que hay con respecto a lo que se está proyectando y lo que se está planeando es apenas de 1 millón. O sea, es decir, se está construyendo prácticamente 1 millón menos de lo que se necesita. Entonces, no está tan disparada, está casi completa, pero aún así, si lo ven en cifras, pues se ven muchísimas, ¿no? Y muchísimas pensando en que así podemos entender también por qué a 1970 pues tenemos ya 48 millones de habitantes en el Distrito Federal. No. Sí, perdón, sí. El Banco Nacional, ¿no?, es el único que produce vivienda también para la venta. Los demás son solamente para el alquiler, ¿no? El caso de Pemex, no he encontrado exactamente el dato de cuántos son los que están generando, pero véanlo en tiempo, ¿no? Claro, el Banco Nacional en 23 años pues construye 1,435 por año, ¿no? Viéndolo con esta referencia, construyó 33,000 viviendas. Y es el que se posiciona en un segundo lugar, porque el ISSSTE finalmente en 17 años va a construir 2,647 viviendas, promedio, ¿no? Eso es nada más haciéndolo a manera de un cálculo. Y el Instituto Nacional de la Vivienda, que podría ser como uno de los mayores altos o los más grandes promotores, en 16 años, pues apenas se construye 1,000 viviendas por año, casi 1,000 viviendas por año. Y entonces, ahora sí, creo que es la parte bonita que le gusta al doctor cuando vemos imágenes, ¿no?, de cómo son estos espacios, ¿no? La década de los 60 se iniciaría justamente con este conjunto habitacional, Unidad de Independencia, construido en 1960, diseñado por Alejandro Prieto y José María Gutiérrez, ¿no? Un espacio que integraría también la plástica como un papel relevante, como ya lo habíamos visto con el caso del presidente Juárez, muy importante por este sentido de identidad, ¿no? No solamente en los espacios y en las áreas, sino también en las mismas fachadas de los edificios. Como les decía, son 39 multifamiliares, 3 edificios altos de departamentos de 110 metros cuadrados, ¿no? Es una vivienda de lujo, pero una parte interesante de Unidad de Independencia es que prácticamente se convierte en un pequeño suburbio, ¿no? Tiene una guardería, 2 kinders, 2 teatros, un cine, una alberca techada, un gimnasio techado, oficinas administrativas, salón de usos múltiples, y no es tan alta la densidad, ¿no? O sea, está pensada justamente para compartir en gran medida los espacios. Casi el 40% de la superficie del terreno son áreas verdes, y el 10% apenas son para el transporte, o sea, para las vialidades, los automóviles, ¿no? Entonces, realmente está pensada como una ciudad para los de a pie, ¿no?, o una pequeña ciudad. El caso de Tlatelolco llevó un poco más de tiempo, ¿no?, pero finalmente en 1964 se logró construir, se logró edificar este proyecto, que a mí nada más por curiosidad me da saber cuánto costó Tlatelolco, ¿no? O sea, claro, estamos pensando que se habían pedido créditos, ¿no? Ya el Banco Interamericano había hecho la participación para apoyar con créditos para la construcción, y fue un proyecto magno, así impresionante, ¿no? Tlatelolco construido, empezado en el 62, terminado finalmente en el 64. Su construcción, que llevaría todo un proceso de irlo terminando por etapas, son 3 manzanas apenas, y se va construyendo justamente por momentos, por periodos, ¿no?
llevaría el nombre del presidente Adolfo López Mateos, ¿no? Nonualco Tlatelolco sería como lo conocemos, Tlatelolco, ¿no? Hoy en día la unidad habitacional que pues ya empieza a tener serios y graves y fuertes deterioros, ¿no? Uno de los grandes problemas, porque como parte de esta investigación me he dedicado justamente a ir y ver el edificio, ¿no? O sea, me cuestiona mucho el maestro Watanabe que dice, si no lo ves es que prácticamente no existe. Pues sí, casi, ¿no? Y mucho por tener ese sentido humano con la arquitectura, con el espacio, ¿no? Y Tlatelolco es un elefante blanco enorme, gigante, no abandonado porque tiene muchísima vida, ¿no? O sea, dentro, al interior se ha convertido en una comunidad, ¿no? Pues sí, pensar que son 15,000 viviendas para estratos de medianos ingresos y que los edificios evidentemente funcionaban bajo los dos mecanismos, ¿no? El alquiler en estos edificios, ¿no? Y la venta para los edificios de lujos, ¿no? El caso de la promoción, o más bien la promoción fue hecha por posteriormente Banobras, ¿no? El Banco Nacional Hipotecario Urbano, ¿no? Que alcanzan a ver en esta foto de Soldas, Portugal, el nombre del edificio en la parte superior. El edificio Hidalgo, ¿no? 14 pisos, construido y terminado ya en el 63, y este puente emblemático, ¿cierto, doctor? Que sí se puede andar, ya volví a ir y sí se puede andar. No, en coche no. Tiene el espacio, pero no se puede uno subir en su coche, ya no puede andar sin esas cosas. Pero finalmente juega mucho con esta arquitectura, con la plástica misma del espacio, ¿no? Le Corbusianos totalmente, funcionalistas totalmente, ¿no? Una arquitectura racional, estandarizada, modular, con la idea de hacerla factible, saludable, agradable, confortable para todos, ¿no? Estos edificios que son las torres de Tecpan, ¿no? Estas, todavía con sus fachadas originales, que bueno, con el sismo se dañaron severamente, ¿no? Y la torre que fue de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como un proyecto alterno, lo mismo que los teatros, lo mismo que la Torre de Banobras, no propiamente del equipo de Pani, sino más bien a concurso con otros arquitectos, como el caso del mismo Félix Candela en uno de sus espacios, ¿no? Me parece este es uno, este es otro, ¿no? Las parábolas que construye y que genera. Este es abajo del puente, el edificio Hidalgo, ¿no? El teatro, los servicios públicos. Bueno, Tlatelolco contaba, si Unidad de Independencia estaba planteado como un desarrollo urbano con todos los servicios, Tlatelolco prácticamente no le faltaba nada, ¿no? No le faltaba nada que no fuera ser habitado, vivido por la gente, ¿no? He encontrado cantidad y cantidad de anuncios de fabricantes de varilla, de concreto, de acabados, que finalmente con Tlatelolco lograron consumar su industria, ¿no? Muebles para baño, acabados, se hizo prácticamente todo. Y yo creo que este fue uno de los proyectos más importantes para la ciudad. Ups, creo que ya se murió mi compu blanca. Sí, se trabó. Que es uno de los conjuntos más significativos para la ciudad por todo lo que se hizo para lograrlo, ¿no? No solamente en aspectos sociales y económicos, sino en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de tecnología. Fue uno de los proyectos más significativos. Sí, ya no. Se murió, mira. No. Sí. Pero es el equipo, creo. Pues no, ahí sigue pensando. Bueno, creo que las imágenes sí son muy importantes. La reseteo, no me deja ni salir.
¿no, doctor? ¿De plano? Ah, súper. Aquí está el VGA, de este lado está el VGA. Qué bueno que te lo di. Gracias. Es que este equipo no aguanta mucho trabajo. Ah, ok. Se cansa, Sí, protesta. hay que decirlo despacio. Ya. Ya la media. Ahí va. ¿De cuántos somos? ¿Regresamos? No quiere. Sí está bien trabada. No, mejor seguimos entonces. Sí. Si no me puedo regresar con esta y voy hablando en esta. Sí, nos quedamos ayer, ¿no? Ahí está. Sí. Ya se arregló. En línea va a estar. Una vista al norte, ¿no? Antes de que se colapsaran. Sí. Bueno, el siguiente conjunto, podríamos hablar de Tlatelolco infinitamente. La parte que a mí me interesa mucho es como estudiar y analizar esos espacios, ¿no? Encontré los de Juárez, encontré los de Alemán, ¿no? Las plantas, ¿no? Para estudiarlas, para verlas, pero los de Tlatelolco está más complicado, ¿no? Porque hay que ir a rastrearlos por otros lados. Pero mi idea es justamente hacer eso, ¿no? O sea, buscar cómo son y estudiar o analizar más bien cómo son estos espacios al interior, cómo es la distribución en los objetos y un poco en gran medida buscando cómo debían ser o cuáles eran los requerimientos de estos objetos. La siguiente unidad habitacional que encontramos en la década de los 60, evidentemente pagada y promocionada por el Estado, es Loma Hermosa, ¿no? En 1964, esa es una foto actual del Estado, es un proyecto justamente de los hermanos Enrique y Agustín Landa, ¿no? Que proyectan primero Loma Hermosa y posteriormente Lomas de Sotelo, ¿no? ¿Y con cuál cambio? Gracias. ¿No? Conocida o más bien nombrada como Unidad Habitacional Hermanos Ordán, construida en 1967, y esa foto que también encontré que habla justamente del espacio, ¿no? Antes de que sea techado el domo del hoy extinto ya toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Y que finalmente conecta las dos unidades habitacionales, ¿no? Loma Hermosa y Lomas de Sotelo en sus dimensiones. Son proyectos enormes, Loma Hermosa son 1.648 viviendas, ¿no? Mientras que Lomas de Sotelo son 15 hectáreas y son aproximadamente 2.090 departamentos, ¿no? Entonces, la población y la densidad que tenemos es muy baja, o sea, realmente prácticamente siguen pensados o siguen siendo planeados como estos espacios para compartir las áreas verdes, para compartir los andadores, para compartir los servicios. Lomas de Sotelo como Loma Hermosa no cuentan con los servicios, con todos los servicios como lo pensaba la parte de la infraestructura, la parte de la infraestructura de Tlatelolco o inclusive de Unidad de Independencia, más bien son multifamiliares construidos para ser únicamente vivienda, ¿no? Loma Hermosa sí tiene comercios, ¿no? A su interior,
y Lomas de Sotelo tiene uno que otro edificio que se comparten con servicios. ¿Este? No. 1967, ¿no? Hay un proyecto de Sabludovsky y Teodoro González de León, Torres de Mixcoac, justamente con un proyecto de 2056 viviendas, ¿no? Solo que aquí el espacio es más pequeño que Lomas de Sotelo, y entonces los edificios son de 5, 6 y 13 niveles. Entonces tenemos al menos el mismo tipo de vivienda, pero está planeada ya para crecer no en el horizontal, con una altura máxima de 4 pisos, sino para crecer en el vertical con hasta 13 pisos. Los servicios que cuenta Torres de Mixcoac son elevador, instalaciones, ¿no? La novedad era tener instalaciones eléctricas, tuberías de cobre, prácticamente materiales o servicios que hoy en día pues nos parecerían pues indispensables, claro, ¿no? Como el refrigerador del doctor Revueltas, ¿no? Pero que en su momento eran justamente el atractivo, ¿no? Para comercializarlos. El caso de Torres de Mixcoac es todavía de los proyectos que entran en el arrendamiento, o sea, que entran en la prestación del servicio por parte del Estado, mientras que en paralelo se van construyendo otros espacios, sobre todo en Polanco y en la Colonia del Valle, como viviendas unifamiliares que también son promocionadas o de alguna manera asistidas por estas instituciones, pero que finalmente no representan la misma densidad que en el lugar, en el sitio. 1968, ¿no? Prácticamente Villa Olímpica pensada como la vivienda para la gente que venía a las Olimpiadas, ¿no? El espacio tanto para los deportistas como para los organizadores, el turismo principalmente, la gente que visitaba, que venía a las Olimpiadas, tuviera una residencia, y que posteriormente fue dada en arrendamiento para los trabajadores. A mí en particular Villa Olímpica me parece uno de los proyectos más interesantes y de los que menos información he encontrado, no por su construcción arquitectónica, sino porque evidentemente si iba a ser una vivienda para rentarse, amueblada y lista para utilizarse, evidentemente cuando se dio en arrendamiento se iba a ofertar de la misma forma, ¿no? O sea, no está pensada para que la gente vaya y compre sus muebles y la adecúe a su propio estilo o a su gusto, sino son viviendas que ya están prácticamente listas para utilizarse, y que su diseño todavía no encuentro quiénes participaron en el desarrollo de estos objetos que van al interior en el proyecto de Villa Olímpica. El proyecto de Soldominos, también hecho en el 68, un proyecto interesante, pero que fue muy polémico, sobre todo para habitarse, ¿no? Prácticamente estaba destinado a un sector, a una parte de la población, me parece que es para los periodistas justamente de Televisa, porque está muy cerca y conectado con Avenida Chapultepec, pero me parece que también era para las otras dependencias del gobierno como la Procuraduría, ¿no? Y la Policía. Entonces prácticamente Soldominos fue un proyecto muy interesante por incluir la parte de la plástica, pero muy difícil que se lograra habitar en todo su conjunto. Es de los pocos proyectos que tiene o que cuenta con una de las características de multifamiliar, de contar al menos con 4 fachadas, ¿no? 4 vistas. Los servicios de comercio en la parte de abajo, y aunque no tiene un estacionamiento propio, sí tiene los espacios de convivencia y las áreas verdes, respetando un poco la proporción de lo que había propuesto Pani, que fueran al menos de un 30-70%, cuando en realidad en muchos de sus proyectos lo está llevando ya casi a un 40-60%, ¿no? 40% áreas libres, 60% áreas libres, 40% construcción.
La Patera es otro proyecto de Teodoro González de León del 68, interesante o significativo porque pareciera un conjunto pequeño, pero son 1.760 viviendas las que están en el proyecto y que ahorita ya terminando justamente la década de los 60, pues me empiezo a preguntar ¿y dónde están muchos otros espacios, ¿no? O sea, hay muchas otras viviendas que no están registradas o que no están contadas en la historia, sobre todo para decir cuántos departamentos son, qué arquitectos viven, qué arquitectos son los que proponen estos, cuáles son las innovaciones, los materiales, cómo es la distribución, para qué sector están dirigidos, y que pues a eso me refiero con tener varias ausencias, ¿no? Empezamos la década de los 70 con un proyecto interesante de Sánchez Arquitectos, ¿no? Integración latinoamericana en Copilco, al sur de la ciudad. Un proyecto muy, muy interesante. O sea, a mí cuando fui a tomar estas fotos, porque no he encontrado muchas en los libros, interesantes o bonitas, ¿no? Me parece un proyecto fenomenal, no tanto por su distribución, sino más bien por la concepción. Es uno de los proyectos del Estado con una vivienda mixta, pero las casas no son unifamiliares, son dúplex, ¿no? Entonces tenemos edificios de 3 pisos, de 2 casas y edificios de hasta 14 pisos. Entonces el contraste que va generando dentro del espacio es bastante interesante. Es un conjunto, una unidad habitacional que se encuentra cerrada, o sea, prácticamente no tiene una vista hacia las avenidas, hacia Avenida Copilco y la otra que es Cerro del Agua, que es entre las que se encuentran, es la esquina justamente. Es un condominio prácticamente cerrado, pero sí cuenta con todos los servicios, ¿no? Tiene un centro de salud, tiene una guardería y tiene comercios. Alianza Popular Revolucionaria es otro proyecto al sur de la ciudad, es de 1977, ¿no? Y que se vuelve también muy importante porque aquí ya hoy en día empezamos a encontrar el fenómeno de intervención en el edificio, que se puede convertir en algo muy interesante con las ampliaciones, con resguardar y proteger a los automóviles, ¿no? Yo le llamo el fenómeno jaulas, que es un terror, ¿no? O sea, afuera hay, lejos de ver una explanada para un estacionamiento, lo que se ve es una explanada llena de jaulas, ¿no? Como si los coches fueran animalitos y hay que ir a meterlo a su jaula. Es bastante rudo porque finalmente sí está afectando y ya está alterando todo el ambiente, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria fue pensada para los sindicalizados, no estoy muy segura si es los electricistas o los de salud, pero es un proyecto del Fobiste, bueno, ya del Fobiste en este momento, y que de alguna manera está ofertando también ya los servicios, que aunque están dentro de la unidad, es una clínica, un centro de comercio, ¿no? Una tienda paraestatal y escuelas, ¿no? Una escuela primaria y un kindergarten. Pero lo interesante es justamente cómo hace la planeación, porque aquí sí ya no hay una proyección de decir, pues tanto porcentajes para áreas verdes, tanto porcentajes para la convivencia, y entonces el espacio para el tránsito vehicular, ¿no? Empieza a invadir muchas de estas zonas, y entonces prácticamente los andadores hoy en día ya no son andadores peatonales, sino son mini calles, mini cerradas, ¿no? Esa es la otra parte de Alianza Popular Revolucionaria, que por ser un conjunto de habitación mixto, ¿no? Contamos y tiene también esta vivienda multifamiliar con las 4 torres que finalmente componen el centro o la plaza del conjunto, ¿no? Su plaza cívica, su parte de comercios, ¿no? Pero que prácticamente, justamente por este fenómeno de los automóviles y de los estacionamientos, ha quedado y van separando las áreas y los espacios. Quinta Eugenia es otro proyecto en el 77 importante o interesante, porque es uno de los proyectos que se hace con inversión privada, pero muy importante o muy interesante es que es un proyecto muy viable,
Quinta Eugenia son apenas, ahora les digo, 111 departamentos, o sea, es muy chiquito, pero justamente lo que está promoviendo Quinta Eugenia es un proyecto rentable para la comercialización por la buena administración de un proyecto arquitectónico. La explanada, ¿no? Que tiene, incluye la parte de la arquitectura plástica, o sea, no solamente con las jardineras o con la parte central, sino que todo esto se convierte en el techo del estacionamiento, que es subterráneo, ¿no? Entonces, la distribución de los espacios no es una manzana, son apenas 5 hectáreas, me parece, no, media hectárea. Es muy, muy significativa porque hace justamente una arquitectura funcionalista, racionalista, hacia un proyecto viable, rentable para la inversión, ¿no? Y es uno de los proyectos que está destinado ya para un sector o para una clase media. Nuevos materiales y la estandarización, ¿no? Los nuevos modelos de vivienda pues finalmente van a empezar también a cambiar, van a empezar a desplazar al tabique, se van a convertir en los muros de cortina, que me pareció como una parte arquitectónica que yo no conocía, que me pareció significativa, como es esta construcción de preparar o prefabricar los muros para después levantarlos, ¿no? No es ir armándolo en el sitio, sino es una arquitectura prefabricada. Las herrerías y el uso de los perfiles tubulares que habían de alguna manera empezar a utilizar o convencer de utilizar el aluminio, las puertas entableradas con la idea de agilizarlas, de mejorar su funcionamiento, ya no son macizas, sino son huecas, y que de alguna manera serían este cambio o esta transformación al interior, ¿no? Y con ello las industrias, ¿no? O sea, la parte de la promoción de no compre riesgos, compre seguridad, compre materiales de calidad, mucho con la idea de promocionar este tipo de objetos y de servicios dignos de un espacio bien pensado o bien planeado. Yo no sé qué tanto, ¿no? Porque también tienen muchos los materiales de la novedad, ¿no? El Fibracel, el Lignoplay, ¿no? Que prácticamente se convertirían en materiales de moda. Y la parte de la estandarización, que evidentemente pues la podemos ver ya muy definida, sobre todo con el conjunto habitacional de Tlatelolco, ¿no? Calentadores de gas, de agua caliente, las estufas, las cocinas, las tarjas, las puertas, elevadores, ¿no? Eso no lo sé, yo nunca viví en Tlatelolco, pero sí estaba medio complicado, ¿no? Llegar hasta el piso 7, 8, ¿no? Caminando. Todo está cambiando y la década de los 70 son nuevos tiempos, deja lo que suceda, es parte del lema. Finalmente Luis Echeverría, con su proposición de arriba y adelante, anuncia una apertura democrática y el intento por cicatrizar la herida del 68, ¿no? Se abren nuevos procesos o abre la puerta a nuevos procesos, tanto en lo social como en lo económico, en lo político. Al principio del sexenio el salario es insuficiente, los gastos son excesivos, la devaluación del peso se vuelve muy evidente, 12.50 a 19.70, ¿no? Frente al dólar. El problema de la vivienda se convertirá en uno de los mayores o de los más grandes o significativamente, porque si se dieron cuenta no hay muchos proyectos, ¿no? O sea, son significativos en tamaño, en volumen, pero son muy costosos, ¿no? El caso de Tlatelolco, el caso de Unidad de Independencia, o sea, prácticamente para el 76 el Seguro Social dice y deroga justamente la parte de seguir en el arrendamiento porque no es viable, ¿no? O sea, la recuperación de rentas es menor a lo que tenemos de gastos tan solo de mantenimiento. Entonces, prácticamente son proyectos inviables, ¿no? Que se convierten en eso, en elefantes blancos
muy, muy, muy difíciles de mantener. No fue así, por ejemplo, con el caso de Latinoamericana, ¿no? El proyecto de Copilco fue uno de los proyectos que a la fecha sigue funcionando mejor, ¿no? Justamente por su administración o por su buena administración de los recursos y de los espacios, ¿no? No sé si el hecho de haberlo privatizado o haberlo cerrado por completo haya sido un beneficio, pero evidentemente todo está cambiando, ¿no? Y todo está cambiando ya para la década de los 70. El financiamiento va a hacer que la población, o más bien la población total para el 70 es de 40 millones de habitantes en el país, ¿no? 70 millones en 1980, la tasa de crecimiento demográfico se mantiene al 3%, ¿no? Y el crecimiento urbano al 5%. Entonces, sí son significativos pensando en que la demanda de la vivienda como de los servicios no se va a detener, ¿no? Podrá haber una crisis económica, podrá haber una crisis social, pero finalmente el nivel de migración y el crecimiento de la urbe sigue sucediendo. Y no quiere decir que todo está bien y entonces compremos muebles Knoll, ¿no? El caso de Grupo DI, que consiguió justamente la concesión para importar los muebles Knoll y convertirlos justamente en el elemento de la modernidad ya para 1976, con anuncios a color de estos elementos internacionales o de un carácter, de un diseño internacional. Se reformó la ley del trabajo, ¿no? Y entonces ahora se generó un fondo de vivienda que finalmente sería administrado por Infonavit. Se reformó también el artículo 123 para evitar estas cuotas incumplidas por los patrones, ¿no? En referencia a solventar una vivienda para los trabajadores. Y casi simultáneamente se instituyó el FOBISTE, ¿no? Entre los mismos mecanismos de aportación, así como el empezar a pagar o el empezar a financiar también otro tipo de conceptos, ¿no? Yo quiero pensar que estos pasivos adquiridos son muebles, no lo sé, todavía no lo sé, ¿no? A finales de la década de los 70, varios estudios coinciden en señalar el déficit acumulado, que ya es de varios millones, ya no es como hace 10 años que era una paridad de 1 millón aproximadamente con la necesidad y la oferta, ya son varios, ¿no? Y la necesidad de generar confianza en los inversionistas va a ser una prioridad para el Estado, para que ellos sean los que inviertan y no directamente el mismo gobierno. A pesar de la crisis financiera, la industria cementera va a crecer, ¿no? Curiosamente, entre 1969 y 1980 la producción se incrementa, ¿no? La siderurgia fabricó casi un 300% más en tan solo 12 años y yo creo que mucho de esto se debió justamente a proyectos de la magnitud de lo que fue Tlatelolco, de lo que fue Unidad de Independencia, Lomas de Sotelo, Kennedy, Quinta Eugenia, privados, públicos, ¿no? Pero el crecimiento fue evidente, ¿no? En la década de los 70 los conjuntos mixtos van a ser la solución, sobre todo por la mejor evaluada por sus entornos, ¿no? Ya lo veíamos con Latinoamericana, ya lo veíamos con Unidad, no propiamente Independencia, pero sí con este modelo de combinar los edificios con los multi con los unifamiliares, ¿no? La imagen del deseo, la ilusión, finalmente lo que comentaba el doctor Bárcenas, de este imaginario colectivo, ¿no? Y el tener van a adquirir gran importancia, no solamente de bienes materiales, sino y sobre todo de un modus vivendi. La imagen de modernidad y el progreso, que finalmente también podría verse, no lo sé todavía, pero verse reflejada en los materiales, los acabados, ¿no? El caso, por ejemplo, de la loseta vinílica, ¿no? O inclusive de la publicidad que maneja DM Nacional con esta manera de hacer atractivos los muebles de oficina, ¿no? No me imagino un burócrata con sus miralejos viendo los muebles del futuro que desea para su oficina, pero era a lo que le apostaba, ¿no? A ese concepto de modernidad y progreso.
Entonces, definiendo un poco también lo que es un multifamiliar, ¿no? La célula básica, que es el departamento, así como la concepción de estas 4 fachadas, ¿no? La parte volumétrica, que puede ser tanto en el horizontal como en el vertical, pero proporcionando espacios generosos para las áreas comunes y los servicios. No es generar un suburbio propiamente, sino más bien ofertar los servicios que requiere o que se requieren dentro de la comunidad. En una sociedad que está cambiando constantemente y que tendría que ella misma definir su concepto de actual, ¿no? Un caos visualmente, ¿no? Que a finales de los 70s se ve reflejado en muchos de estos espacios, mientras que la modernidad le sigue apostando a las importaciones, ¿no? O sea, lo que está haciendo PM Steel y DM Nacional al traer todavía diseños y modelos internacionales o extranjeros. Mientras que el diseño nacional, pues poco es realmente lo que va a tener como una permeabilidad en la vida cotidiana, ¿no? Esto es como parte de lo que estoy empezando a encontrar, que no sé si sea cierto, ¿no? Aún no es sustantivo el impacto que va a generar, ¿no? No sé si es porque la gente no lo ve como un valor, no sé, no entiendo bien si es todavía porque son muebles demasiado funcionalistas, ¿no? No corresponden con esos estándares de lujo, elegancia que están añorando, que está pidiendo una clase media. No lo sé todavía, ¿no? Ya voy a acabar, ya, lo prometo. Pero sí el Estado que empieza a invertir justamente en estos mecanismos, ¿no? El caso de constituir el centro de diseño, el IMCE, ¿no? Instituto Mexicano de Comercio Exterior, o promocionando por el IMCE, impulsando a partir de publicaciones y exhibiciones, ¿no? Así como el FONACOT, como el préstamo para la adquisición de cierto tipo de productos, sí, pero y la pregunta es, ¿y quién los diseña, ¿no? ¿Y quién los fabrica? ¿Y quién los comercializa, ¿no? Y entonces podríamos ver pioneros del diseño mexicano, pues prácticamente en los 50s, ¿no? Barragán diseñando a la medida, pero fabricando también en talleres y haciéndolos a la medida, ¿no? A la medida del espacio, a la medida del usuario, a la medida de las necesidades, pero no propiamente corresponden con una industria. Y entonces eso también genera un conflicto, porque no son para las masas, sino son para la élite. O el caso mismo de Clarita Porcet, ¿no? También diseñando en conjunto con arquitectos, que el caso de este comedor para la casa del arquitecto Eduardo Yáñez, con un modelo que podría reproducir N cantidad de veces, pero que finalmente se convirtieron en productos exclusivos o únicos de un espacio, ¿no? No es así como el caso cuando se reúne con Pani para generar los muebles para la vivienda del presidente alemán en el 52, ¿no? Planteando la idea no solamente de muebles modulares, sino también de estos objetos que prácticamente pertenecen al espacio. Yo no lo he corroborado y me encantaría que si alguien tiene un conocido en un multifamiliar, ¿no?, me diga y yo me apunto para ir a ver cómo son, y si es cierto que son empotradas las camas, ¿no? Porque las dimensiones prácticamente no dan, ¿no? Lo estábamos revisando en las plantas y cómo entran los muebles, cómo entran los edificios, son la puertita del elevador, o sea, no hay más que pensar que los muebles se tuvieron que construir o se tuvieron que diseñar en el sitio, en el lugar, se fabricaron en el lugar, para el lugar, ¿no? Y después ya cierran el edificio y ya puede usted entrar y vivir cómodamente. Un concepto difícil, ¿no? Pensando en que son muebles para las masas o son muebles únicos, hechos a la medida. Qué bonito, ¿no, doctor? Yo quiero uno también, ¿no? Hay una chica que se dedica justamente a la recuperación y la restauración de los clásicos del diseño mexicano, ¿no? Claudia Hernández ha hecho este trabajo de restauración, de buscar los muebles de Van Beuren, los muebles de Horacio Durán, los muebles de Clara Porcet, y los deja prácticamente así, como nuevos, ¿no?
Este me encantó porque fue justamente ahora en la Feria de Arte Contemporáneo, ¿no? La que pasó, terminó ayer apenas, en Maco, y es una galería que se ha dedicado también a recaudar, a recopilar justamente este tipo de muebles, ¿no? Algo deben de tener, y eso es lo que yo quiero buscar, lo que yo quiero saber, ¿no? Es su diseño, es su producción, es el encanto, es esa parte humana que generan con un lenguaje, ¿no? Y me interesa saberlo para poder aplicarlo en lo que va a ser después, ¿no? El caso de los muebles de Baumburen, ¿no? que también es como muy significativo, sobre todo por esta producción en serie que hace, ¿no? Pero lo hace de manera indistinta. Entonces estas sillas las pueden encontrar en un comedor, ¿no? Como las pueden encontrar en una oficina gubernamental, ¿no? Es así como, hey, entonces ¿es mi casa o es mi oficina? ¿Es mi casa? Pues no lo sé bien, ¿no? Pero que son bonitas, son muy bonitas, ¿no? Y el caso de Oscar Hagerman con su trabajo con los artesanos, ¿no? Que también me parece como muy relevante, muy significativo, sobre todo porque les da las herramientas y las pautas para poder producir en grande o producir en serie sus productos sin que pierdan ese carácter humano, ese carácter de artesanía, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que el comedor de casa de mis papás por muchos años fue así, ¿no? Y tenía todo ese sentido de nación, todo ese sentido de identidad, de pertenencia. De cuando mi mamá dijo, es que ya no lo quiero más, dije, pero ¿por qué no? ¿No? Si es tan bonito, ¿no? Si es tan funcional, ligerito, bonito, práctico, madera, ¿qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿No? Eso es lo que a mí a grandes rasgos me interesa, y que pues como se dan cuenta, bien poquito es lo que he podido encontrar, ¿no? O sea, no es todo lo que yo quisiera. Si de los espacios arquitectónicos me falta mucha información todavía de recopilar, bueno, imaginen cuando voy hacia el interior, pues todavía me cuesta más trabajo, ¿no? Muchas gracias. Igual que era poquito, es poquito y ya no te puedo poner la otra que te hace el resumen y la síntesis, pero ahorita te la enseño rápido. Bueno, esta fotito nada más quería como resaltar, es una pieza de arte de Pedro Friedberg, que se llama justamente el Infonavit de las cucarachas. Y me encantó por eso, porque ahora en Maco fue que la encontré, o que me topé con ella, y tal vez no se alcanza a apreciar mucho, pero son pequeñas casitas hechas justamente de reglas o de pedacitos de madera, ¿no? Que viven en 1 metro cuadrado, ¿no? O sea, es 1 metro por 1 metro exactamente, no sé, tal vez no se aprecia muy bien, ¿no? Pero es justamente 1 metro por 1 metro. Entonces, ¿cómo caben 144 casitas en 1 metro cuadrado, ¿no? El Infonavit de las cucarachas. Que eso también habría que resaltarlo, ¿no? El caso de Friedberg es muy interesante porque es también de los primeros pioneros, ¿no? Como artista plástico, pero también como diseñador de muebles, ¿no? Es esta silla que seguramente la han visto muchas veces, es como una palma de la mano, ¿no? Toda de madera. Es de él, ¿no? Y es como esa propuesta tanto artística, estética, funcional del diseño para la casa, para la vivienda. Gracias, Aline. Preguntas, comentarios. Los de Juan Nadados. A ver. Sí, tengo entendido que la unidad Tlatelolco cuenta con una planta potabilizadora de agua, la cual nunca fue conectada. No sé si tenga algún dato de esto. O sea, te soy sincera, no sé mucho de si está funcionando, pero Tlatelolco era planeado para ser completamente autosuficiente. Entonces tiene un sistema de recolección de agua, que hoy en día hablamos de vivienda sustentable, ¿no?
tiene sus propios, son completamente independientes cada uno de los edificios, o sea, cada edificio tiene su propio sistema de captación de agua, su propia cisterna, su propio sistema de distribución, ¿no? Y la idea es que puedan ser completamente autosuficientes. Eso costó muchísimo trabajo, sobre todo en los problemas de energía eléctrica, ¿no? Porque había que hacer plantas casi para cada sección, ahí sí no te digo para cada edificio, pero sí para cada sección. Tal vez por eso los elevadores nunca funcionaron como debían funcionar, ¿no? Pero la idea o el proyecto es que Tlatelolco pueda ser, o más bien esté planeado para ser autosuficiente, ¿no? Actualmente no sé, te digo, todavía me falta como mucho de encontrar y saber si a más de 40 años el proyecto sigue vigente, ¿no? Que son 50 años los que se van a 50 años los que se van a cumplir de Tlatelolco, 60 de Alemán, ¿no? De presidente alemán, que son proyectos que yo les comentaba a mis compañeros en otra reunión de, bueno, el impacto que ha de haber tenido Panin, ¿no? Cuando en el temblor del 85 se cayeron, ¿no? Sí, de ver cómo se dañaron, ¿no? Los edificios que se perdieron, ¿no? Un proyecto de tal magnitud, de tanto trabajo y verlo moronitas, ¿no? Ha de haber sido muy fuerte para él. No sé si después del sismo, sé que después del sismo han reestructurado varios edificios, ¿no? Con la idea de no solamente de rescatarlos, sino de dejarlos habitables, pero no estoy muy segura de que el sistema de agua potable esté vigente, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? ¿No? Pues muchas gracias, maestra, y los invitamos el día de mañana. Tenemos los temas de la televisión y el cine. Empezaremos a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención. En todo caso de que usted no pudiera, yo pudiera. Como tú quieras, Andrés, si tú quieres. No, pues. Ella la tiene que firmar, ¿no? Eso sí. Ese va a ser el único problema. Yo se los puedo evaluar si ella me deja. Por eso te digo, si quieres, no sé qué te haya dicho a ti de. No, es que le comentaba que también tengo un problema con eso, porque el profesor Perrusca también me pidió que hiciera su examen, aplicara su examen. Ah, ok. Entonces, es a la misma hora. Yo tengo teoría social y diseño sustentable a la misma hora, en diferente. Entonces, si no pudiera. El de ella, ¿sabes en qué salón es? O sabes que sí, muchísimas gracias, formado. Si le tengo que aplicar su examen, el que ella haga o el que yo haga.